Efesios capítulo número 4. Leemos la palabra de nuestro Dios. Desde el verso 2 en adelante. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Todos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pueden tomar asiento dando gloria a Dios. Una alabanza al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, esta exhortación es oportuna. Esta exhortación nos viene en un momento trascendental para la iglesia del Señor, y se constituye también esta exhortación en un reto, en un desafío al que todos estamos llamados a afrontar. Se nos demanda solicitud, se nos demanda entrega, interés. Como se estaba hablando esta mañana, como se estaba enseñando de manera tan preciosa, se nos demanda poner toda nuestra atención, centrar nuestra atención. Porque creo que el momento histórico que está viviendo la iglesia lo demanda así, que con mucha solicitud, con mucho interés, con mucha atención, con compromiso, con seriedad a fondo, nos preocupemos por guardar la unidad de la fe, la unidad del Espíritu. Alabanzas al Señor. Y aquí estamos todos comprometidos a hacerlo, a guardar la unidad del Espíritu, desde el consistorio de ancianos, pasando por directivos distritales, pastorado en general, todos los que están al frente de los comités, de las áreas de trabajo de la iglesia, hasta el último hermano. Me refiero, cuando menciono el último hermano, el que se acaba de bautizar hace unas horas o unos días. Todos somos exhortados por el Señor a guardar la unidad del Espíritu. Alabanzas al nombre del Señor. Pero ¿qué es lo que se nos manda a guardar? ¿Qué es la unidad del Espíritu? Pues aquellas cosas que nos unen, que fueron diseñadas, programadas y entregadas o confiadas por Dios a cada uno de nosotros, para que afiancemos nuestra vida y edifiquemos nuestra vida en ellas. Es decir, tomando como cimiento, como base, todas estas cosas que hacen parte de la unidad del Espíritu. Hay que conservarlas, guardarlas, abrazarlas, retenerlas. Y hay un contexto que hace relación a esto. Cuando el Señor dice en su palabra, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona.
retén lo que tienes. Alabanzas al nombre de Jesús. Lo que tenemos es lo que nos ha sido confiado y que hace parte de la unidad del Espíritu. Se nos pide en el tema que se nos ha encargado a cada uno de nosotros, que sobre el tema solícitos en guardar la unidad del Espíritu, hagamos énfasis en identificar las implicaciones prácticas de la unidad del Espíritu en la vida del creyente. Las implicaciones prácticas de la unidad del Espíritu en la vida del creyente. Y entonces allí hallamos la razón por la cual vale la pena y debemos guardar la unidad del Espíritu. Pero entonces también debemos saber qué es lo que compone, de qué se compone, de qué cosas, de qué elementos se compone la unidad del Espíritu. ¿De qué se trata? La unidad del Espíritu tiene que ver, entre otras cosas, con todo ese conjunto de doctrinas, de enseñanzas, de bendiciones, de promesas que el Señor nos ha dado. Guardemos, conservemos las buenas costumbres. Por ejemplo, el apóstol escribía en la carta a los hebreos, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Bueno, se ha dejado de hacer el culto del domingo en la tarde en muchas congregaciones. Y se presentan argumentos. Algunos se aceptan, se entienden. Pero ¿qué decir cuando se cancela el culto del día martes? Y de pronto otro dice, ya no necesitamos tampoco el culto del día jueves o del día tal entre semana. Y algunos hablaban por allá de cancelar ya el culto de los jóvenes. Pero qué decir no solamente de quienes piensan cancelarlo de manera oficial o institucional, sino quienes ya lo han cancelado a nivel personal, porque sencillamente consideran que asistir a un culto de damas, eso es asunto de señoras. Ir al culto de jóvenes es un culto muy liviano, que pasa más bien por ser una entretención. Y el culto de oración ni se diga. Un poco de viejitas arrodilladas, orando tanto tiempo, y yo tengo tantas cosas que hacer. Pero detrás de un culto que se deja, viene otro culto que también se deja, y otro culto y otro culto. Y usted puede ver, hermano, cómo hay quienes ya entre semana no aparecen en ningún culto, escasamente. A la escuela dominical, escasamente. Y el asunto va más allá, porque ya no es cada 8 días, sino por allá cada 15 días que se aparece en un culto. Y cada 20 y cada mes. Y se va alejando hasta que ese hermano desaparece de la escena. Yo me pregunto, ¿cómo hará un hermano para sostenerse espiritualmente? Si es que usted va al culto y siente la presencia de Dios, la confraternidad, la oración congregacional, el canto congregacional, la palabra,
la presencia de Dios en medio de su pueblo. Son tantas bendiciones y tantas cosas que impactan la vida del Hijo de Dios cuando uno está en el culto. Mire, no sé, pero hablo desde mi experiencia personal y se lo digo de corazón. No porque esté frente a este auditorio, el Señor sabe que lo digo y lo digo en verdad. Cuando no estoy en un culto, que por alguna razón me quedo en la casa pastoral por alguna razón, o de pronto estoy en otra actividad pastoral y no estoy en el culto, créame que yo siento que me hace falta algo, y hay un vacío, y hay una ansiedad, hay una intranquilidad. No permita que las tantas ocupaciones, que los muchos negocios, que su agenda gigantesca desplace el tiempo que debemos dedicar para el culto al Señor. Pablo ya lo decía, y era en ese tiempo como algunos tienen por costumbre. La situación no ha cambiado y amenaza con tornarse más crítica, porque hay personas que para ellos no tiene ninguna importancia, ni es asunto como de preocuparse el dejar de asistir a la iglesia, al lugar de adoración, para unirse al pueblo del Señor y adorarlo a Él. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Alabanzas al nombre de Jesús, alabanzas al nombre del Señor Jesús. Él está aquí con nosotros. Amén. Alguien que dé un amén fuerte a eso que estamos hablando. Alguien que diga en esta tarde: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Dígalo, dígalo con el salmista en esta tarde, dígalo, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Hermano, ¿por qué no viniste al culto? Es que estoy tan ocupado. Es que tuve un negocio. Es que estoy en esto, es que estoy en lo otro. Es que tengo tantas, y no es que tenga tantas, es que se ha hecho a tantas cosas. Y si él no tiene nada que hacer, se inventa qué hacer. Claro, si usted está trabajando en una empresa y usted comprometió su tiempo, debe responder, porque usted como cristiano debe ser responsable. Pero si usted puede, si usted tiene el tiempo, ¿por qué se queda en la casa? ¿Viendo qué? ¿Haciendo qué? ¿O para dónde se va? La lectura y el estudio de la palabra. Yo no puedo concebir que un hermano de 15, 20 años y hasta más en la iglesia del Señor se diga: vamos a leer en Hechos 2:38, y está buscando por allá entre
Éxodo y Levíticos. Yo no puedo concebir eso. Vamos a leer en Corintios, y él está por allá buscando entre Job y los Salmos. Unas Biblias empolvadas, quietas, reposadas. Una Biblia que se saca a pasear cada 8 días. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si usted no lee la Biblia, si no la memoriza, si no la estudia, ¿con qué le va usted a responder al diablo? ¿O con qué le va a responder a tanto argumento suelto que anda hoy en día tratando de envolver con esa montaña de engaños y mentiras al fiel cristiano? ¿Con qué va a responder? Se queda sin palabras y en el peor de los casos, escuche lo que voy a decir, sale usted de su casa con uno, creyendo en uno, y regresa creyendo en 2 o 3 o 4. Sale usted creyendo en Jesús y regresa creyendo en algún pobre mortal que dice que Él es Dios. Por aquí por Medellín estuvo uno hace años y se presentó con una banda presidencial aquí, y decía la banda presidencial: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí lo dieron por las cámaras, como la gente de rodillas le traía los sobres del diezmo y las ofrendas. Ese mentiroso ya no está. Pero ¿quiere saber usted una cosa? Que algunos de los que estaban con nosotros terminaron allá adorando a ese pedazo de carne, a ese mentiroso. Yo creo que debemos afianzarnos, afirmarnos en las cosas que hacen parte de la unidad del Espíritu, para que crezcamos en ellas y nos afirmemos de tal manera que se venga el huracán que se venga, así se venga lo que se venga, la tempestad, la furia del diablo, pase la tempestad y usted y yo permanezcamos firmes. Una alabanza al nombre del Señor Jesús. Pero yo quiero avanzar un poco en el tema y que hablemos de este tema desde el punto de vista escritural, basándonos, quiero decir, en lo que el mismo texto leído nos está hablando. Dice: solícitos en ¿qué? Guardar, conservar, cuidar. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y conservar así íntegramente como se nos ha sido confiada esa unidad del Espíritu, con todos sus componentes, con los elementos que hacen parte de esa unidad del Espíritu. Y vamos a mirarlo con la ayuda del Señor, porque uno no guarda trastes viejos, uno no guarda basura, uno no guarda cosas sin valor, se guarda lo valioso.
Y en este caso es el más grande tesoro. No se puede descuidar. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿De qué se trata la unidad del Espíritu? El verso 4 dice, un cuerpo. Ese cuerpo, por supuesto, es la iglesia del Señor. El Señor no tiene dos iglesias, ni tres iglesias. El Señor tiene una iglesia. Porque uno se admira de algunos desorientados, y perdonen que lo mencione así, desorientados, que dicen, hermano, eso es lo mismo. Allá también cantan, allá también oran, allá también tienen la Biblia, allá también predican, allá también invocan a Jesús. Pero yo le aseguro, con conocimiento de causa, con sustentación bíblica suficiente, le aseguro que no es lo mismo. Parecerá lo mismo. Habrán algunas formas, habrá algo aparente que le dice a la persona que es lo mismo, pero en esencia, en contenido, en fundamento, no es lo mismo. Poderoso el nombre del Señor. Mira, iglesia del Señor, debemos darle gracias al Señor y vivir agradecidos con Él todos los días por habernos traído a su iglesia, a ser parte de ella, de su cuerpo. La Biblia dice que la iglesia es su cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Y este cuerpo se compone de muchos miembros con diferentes funciones, formas, condiciones, pero igual somos miembros de su cuerpo. Él no tiene dos cuerpos, no tiene dos iglesias. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Una alabanza al nombre de Jesús. Un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor. Comenzamos bien y hemos permanecido bien. Terminemos bien. Comenzamos creyendo que hay un solo Dios, indivisible, sin partes. Alabanzas al nombre de Jesús. Y hemos permanecido creyéndolo, terminemos creyéndolo. No creemos en el dualismo. Ni que son tres, ni que son cuatro. No creemos en el panteísmo. Creemos que por encima de todo solo existe uno. Un Señor. Eso es lo que hace parte de la unidad del Espíritu. Aleluya. Que se nos exhorta a guardar, a conservar, a retener. Yo creo que hoy más que nunca se hace imperiosa la necesidad
de que nos metamos en este bendito libro, como Jesús nos exhortó: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de nosotros. No, de nosotros no, dice: las que dan testimonio de mí. Pero no quiero quedarme en el tema de la unicidad, porque ese tema viene. Estoy citando solamente y tocando así de paso aspectos que hacen parte de la unidad del Espíritu. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Amén. Amén. Un Señor. ¿Qué sigue? Una fe. Cuando se dice una fe, es una forma de creer, no dos formas. No hay dos, ni tres, ni cuatro fees diferentes. No, es una sola fe. No, hermano, pero déjelo, que él también habla de Jesús. Y él también ora, y él también hace palmas, y él también lee la Biblia. Pero más que leer la Biblia, y más que hacer palmas, y más que usted mirar que ora y que canta, más que eso, fíjese en qué cree esa persona, qué es lo que cree, qué es lo que enseña, qué es lo que predica. Porque si a nosotros nos une una comunión y un acercamiento con otros grupos, tenemos en la Biblia, y de manera muy clara, la pauta dictada por la misma palabra, que nos permite a nosotros determinar si nos acercamos o no, si nos unimos o no, si tenemos comunión o no con otros. Es que tengan una fe igualmente preciosa que la nuestra. Doctrina del Consistorio de Ancianos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia: no, aquí está en la palabra. No es que cante simplemente, no es que tenga la Biblia también simplemente, no es que levante las manos simplemente, es que tengan una fe igualmente preciosa que la nuestra. Se nos volvió fanático el hermano Vicente Arango, se nos está volviendo fanático el consistorio. No es eso, es que Dios nos ha encargado y nos ha puesto como atalayas, como salvaguardias, como vigías de la fe. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Y un bautismo. Pero sigue hablando el apóstol Pablo: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. De eso se trata cuando se nos exhorta a guardar solícitamente la unidad del Espíritu. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué más? De la doctrina. La doctrina es a la iglesia lo que el esqueleto es al cuerpo. Una iglesia sin doctrina es como un cuerpo sin estructura ósea. Es amorfo, no tiene forma, no se puede sostener, no puede tener firmeza. Lo que le da firmeza a la iglesia es la doctrina.
Una alabanza al nombre de Jesús. Una alabanza al nombre de Jesús. Una alabanza al nombre de Jesús. Amén. Ten cuidado de ti mismo y de la... Hay quienes ya están diciendo, hermano, esto de la doctrina no es tan importante. Lo importante es cantar y lo importante es reunirse y lo importante es hacer esto y hacer obras de caridad y lo importante es aquello. La doctrina es un tema de salvación y para salvación. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que hay que guardar la unidad del Espíritu, guardarla. Y ya dije, guardarla es decir, conservarla, cuidarla. Que se conserve íntegra. Estaba leyendo sobre lo que significa unidad. Y es un conjunto de elementos homogéneos que hacen parte de un engranaje, donde cada una de esas piezas o elementos son fundamentales para que haya una función específica. En esa unidad se compromete el trabajo, la función, la participación de muchas piezas que de manera coordinada, integrada, funcionan. Todas esas piezas funcionan para un solo objetivo. Y el concepto de unidad es cerrado, porque no admite que ninguno de esos elementos sea segregado o sea quitado, porque entonces se estropea la función y se puede destruir la unidad. Amén. Amén. Lo que Dios nos dio, si usted está de acuerdo con lo que voy a decir, le pido que dé un amén fuerte, si no quédese calladito. Lo que Dios nos dio, debemos pelearlo, lucharlo, batallarlo por conservarlo. Una alabanza al nombre de Jesús. Pregunta en este punto de la reflexión, de la meditación de la palabra. Pregunta: ¿qué has hecho con lo que Dios te dio? ¿Lo has conservado íntegro, completo? ¿O has ido dejando en el camino abandonadas algunas cosas? Que Dios nos guarde. Y cada uno de nosotros debemos ser conscientes de la responsabilidad de conservar, de guardar la unidad de la fe con integralidad, así completica, que un día nos presentemos ante Él y le digamos: Señor, la fe que me diste aquí está. Retén lo que tienes. Alabanzas, 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 alabanzas. Él está aquí con nosotros, alábalo. He peleado, ¿qué dice Pablo? La batalla, he guardado la fe, la he guardado. Aquí está íntegra como se me dio. No he permitido que nada ni nadie haga que mi fe disminuya.
No he permitido que nada ni nadie me robe lo que Dios me ha dado. No he permitido que nada ni nadie me haga abandonar los principios, los fundamentos, porque si llegan a faltar los fundamentos, si llegan a venirse a pique los fundamentos, ¿qué será del justo? Ahora, para terminar, ¿de qué o de quiénes debemos guardar nuestra fe? ¿De qué o de quiénes? ¿De quiénes? El Señor dice en Filipenses capítulo 3, verso 2, cuidado con los perros. No son palabras mías, está en la Biblia. Muy fuerte, muy crudo. Pero lea Filipenses capítulo 3, verso 2, cuidado con los perros. Y a renglón seguido identifica o define de quiénes está hablando. Dice, los mutiladores del cuerpo. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. ¿De quiénes? Cuidar la unidad del Espíritu, que es esta fe preciosa que Él nos ha dado. Estos principios doctrinales, esta fe que nos salva. Amén, amén, amén. ¿De quiénes? De los mercaderes, de tanto predicador barato que hay por ahí, de los famosos teleevangelistas que montan su carpa y sus tablas, su teatro, y arman un show, un espectáculo, y han convertido la predicación del evangelio en una parodia. Y alguien decía, es que me gusta ir a oírlo a él, me encanta oírlo, porque es que ese predicador lo hace reír a uno desde que uno llega hasta que termina. Es solo risa. El culto no es un circo. La predicación del evangelio no es un show, no es una película. Esto es serio. Una alabanza al nombre de Jesús. Una alabanza al nombre de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Debemos guardar la unidad de la fe, cuidarla de esos mercaderes que hablan muy bonito, que trazan unos sermones que están técnicamente dirigidos a manipular los sentidos, la psiquis, la parte emocional de las personas, y la gente se emociona, pero salen de ahí con sus mismas cargas, con sus mismos problemas, con sus mismas cadenas y ataduras, y con razonamientos lógicos tienen convencida a la gente
La razón convence, pero la palabra de Dios convierte. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su resurrección y en su reino, que prediques la palabra. Alabanzas al nombre de Jesús. La predicación de la palabra no puede ser reemplazada por consejitos, por agüitas de agua, pañitos de agua tibia, por panaceas. La palabra de Dios es viva y eficaz. Diga conmigo: hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cómo debemos cuidar y guardar? Ya vimos de quiénes. La lista es muy larga, pero la dejo hasta ahí. Ahora, ¿cómo guardar la unidad del Espíritu? Y voy a decir algo aquí en el nombre de Jesús. Y lo voy a decir sustentado en lo que el Señor nos dice en su palabra. Lo voy a leer. Dice en la segunda carta de Juan: si alguno viene a vosotros y no trae esta ¿qué? Esta unidad de la fe, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, ¿qué pasa con él? Participa en sus malas obras. Alguien me decía por allá: hermano Vicente, yo me siento a comer con esa persona y salgo con él, ando con él, comparto con él, me río, platicamos los dos, compartimos, pero esa persona está diciendo: que Jesús no tiene ningún valor. ¿Sabe qué está diciendo esa persona? Que Jesús no le llega ni a los tobillos a este personaje de Puerto Rico que murió hace pocos días, que dice que es Dios manifestado en carne, o que decía, ¿cómo es que se llama? José Luis. Jesús no le llega ni al tobillo. Pero entonces el hermanito va con él, come con él, se ríe con él, comparte con él, mientras el otro está urdiendo y está metiendo su falsa enseñanza y contaminando al uno y contaminando al otro, y envenenando aquí, indisponiendo allá, sembrando cizaña por acá, sembrando cizaña por este otro lado, y dañando y destruyendo a quienes están comenzando en el camino del Señor, pero se sienta con Él, come con Él, se ríe con Él, se abraza con Él. Y no se trata de que nos convirtamos en una isla, en unos seres cerrados, herméticos. No se trata de eso, pero sí se trata de que seamos celosos con lo que Dios nos ha dado. Yo creo, iglesia del Señor, que el malo que viene a hacer daño y que encubiertamente
se mete, como, perdonen la expresión, como un quiste maligno, pero que está ahí encubierto, tapadito, disfrazado de hijo de Dios, pero es un lobo rapaz y ya usted lo tiene identificado. Ese malo debe saber de parte suya que usted lo tiene identificado y que no es bienvenido. Amén. Porque si usted le dice bienvenido, usted le está diciendo que son de los mismos, y nosotros no somos de los mismos. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Cómo es posible que se va a abrazar al lobo rapaz? ¿Ah? ¿Cómo es posible que se vaya a abrazar al lobo rapaz y a decirle al lobo rapaz: bienvenido, aquí están las ovejas, aquí está el rebaño que Jesucristo ganó con su sangre bendita derramada en la cruz del Calvario? Bienvenido, lobo. Y me siento con el lobo y me abrazo con él. Porque el lobo tiene Biblia, porque el lobo también canta, porque el lobo supuestamente también ora. Hermano, al culto viene Pedro, viene Juan, viene Andrés, viene Natanael, viene Mateo, viene Marcos, Lucas, pero también viene Judas. Y que Dios nos dé discernimiento para identificar a los lobos que vienen a destruir la unidad del Espíritu. Si alguien nos dice: allí está el Cristo, no lo creáis. O está allá en el desierto, no salgáis. Vamos a darle gracias al Señor. Alabanzas a Jesús. Cuando se nos dice solícitos en guardar, nos está diciendo que esto hay que hacerlo esto hay que ponerle prontitud. Amén. Que esto es urgente, que esto no es un tema de poca monta, que esto no es opcional, si quiero lo guardo o si no lo descuido. No, hermano, de la unidad del Espíritu depende su salvación, depende mi salvación. ¿Cómo me partió el alma? ¿Cómo me partió el alma ver a un hombre que estuvo en una posición tan alta que lo conocí y verlo con el 666? ¿Y cómo ostenta ese 666 en su carro, en una calcomanía, en su piel, en su casa? Claro, también entiendo que tarde o más temprano que tarde los Judas tendrán que salir. Porque como ya dije y me sostengo en ello, siempre he tenido muy claro que al culto, por decirlo así,
Viene Mateo, viene Marcos, viene Pablo, viene Juan, pero también viene Judas. Pero esos Judas tienen que salir para que se cumpla la palabra. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si fueran de nosotros, hubieran permanecido. ¡Oh Dios! Aquí está tu iglesia, tus hijos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu compañía durante toda esta larga jornada. En cada etapa que la iglesia ha vivido, has estado ahí, Señor. Gracias. Y gracias por esta hoja de ruta que es tu palabra gloriosa. Gracias. Aleluya, aleluya, aleluya. Esta iglesia tiene la unción del Santo. Esta iglesia tiene la unción del Santo, el cual nos enseña todas las cosas. Segunda de Timoteo, capítulo 1, el verso 14 dice: guardad el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En esta tarde Dios está renovando nuestro conocimiento. Hermano y hermana, tú tienes la unción del Santo. Tú tienes la unción del Santo.